Teoría de Lewis. La tercera teoría ácido-base es la de Lewis. Ellos se diferencian el Lewis se diferencia a las demás teorías en que un ácido no es el que tenga hidrógeno, sino que el hidrógeno es ácido porque tiene un orbital vacío. Es decir, recuerden que el hidrógeno, voy a escribir acá, el hidrógeno es 1s1, quiere decir que tiene un electrón de valencia. Cuando tiene un solo orbital, el orbital 1s, ese electrón es un electrón de valencia. Cuando él pierde ese electrón con un elemento más electronegativo, por ejemplo HCl, el cloro se lleva el hidrógeno, se lleva el electrón del hidrógeno y el hidrógeno queda con carga positiva. Quiere decir que ha perdido un electrón. Queda el orbital 1s pero vacío. Por lo tanto, él queda con una carga positiva. Al perder un electrón, él queda con carga positiva, pero le queda el orbital vacío. Al quedar el orbital vacío, se convierte en un ácido. Eso es lo que dice Lewis. Una sustancia ácida es la que tiene orbitales vacíos para aceptar pares de electrones. Sin embargo, las bases siguen siendo al igual que Brewster y Lowry dice por su teoría que una sustancia que contiene un par de libres para cederlo o para introducirlo en un orbital vacío. El HCl. El HCl actúa como un ácido porque este enlace hidrógeno-cloro se separa, quedando el cloro con los dos electrones y el hidrógeno con el orbital vacío capaz de aceptar un par de electrones. Entonces, el par de electrones de la molécula de agua, o mejor dicho, del oxígeno en la molécula del agua, se unen al hidrógeno de carga positiva y se forma el H3O. Por eso es que actúa como un ácido. El NH3, como ustedes saben, el nitrógeno tiene pares libres y actúa como una base. Cuando dividimos o disociamos la molécula de agua en hidrógeno y OH, el OH tendrá carga negativa, el hidrógeno tiene un orbital vacío que puede aceptar los pares de electrones del nitrógeno. Así se forma el NH4 con una carga positiva. Eso está repetido ahí. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces está la misma teoría? Ajá, aquí. De esta manera, las sustancias que no tienen átomos de hidrógeno, como el AlCl3, pueden actuar como un ácido. Fíjense acá. AlCl3. Al es el aluminio. Él tiene su configuración electrónica, mejor dicho, su capa de valencia es 3s2, 3p1. 3s2, 3p1. Acuérdense que en los P está px, py y pz. Entonces le quedan espacios disponibles donde introducir electrones. Así, el NH3 introduce los electrones en los orbitales vacíos del aluminio, formando este compuesto que está aquí, que vemos ahí. ¿Ok? Estos son los electrones del amoníaco que se introducen en los orbitales vacíos del aluminio. Ejemplo de la estructura es lo que vemos acá. El aluminio tiene orbitales disponibles vacíos, esos electrones se unen para formar el enlace, un enlace dativo, por cierto, que vieron en química general, y forman ese enlace entre aluminio y nitrógeno. En la teoría de Lewis, este complejo que se forma se conoce como complejo de Lewis o complejo ácido-base. Es la formación de todo ese complejo que se ha unido por las cargas opuestas. Muy bien, en la experiencia demuestra que el agua tiene una pequeña conductividad, es decir, que la molécula de agua puede transmitir electricidad, a través de ella puede traspasar electricidad. Entonces, en ese caso tenemos, por ejemplo, la reacción entre dos moléculas de agua. Una actúa como ácido y la otra actuará como base. Entonces, la de la izquierda está actuando como una base porque recibe un hidrógeno. Esta le da un hidrógeno a los pares libres
de la primera molécula. Se forma un grupo OH porque se ha liberado de un hidrógeno y el inicial, que antes era H2O, se formó en H3O. Bien, cuando se trata de calcular la constante de disociación o la constante de reacción de una sustancia ácida, básica, de una reacción cualquiera, X, de una sustancia X, entonces se hace de la siguiente manera. Los productos que están acá arriba, los productos de la reacción se dividen entre los reactivos, que serían estos que están acá. Estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces, la constante de disociación del agua se calcula, o se llama, mejor dicho, la constante de ionización del agua, porque es la capacidad que tiene la molécula de agua de ionizarse o disociarse entre hidrógeno y OH. Entonces, los productos, que es la concentración de hidrógeno por la concentración de oxidrilo, se dividen entre la concentración de la molécula de agua por 2, porque tenemos 2 moléculas de aguas iniciales. ¿Ok? Cuando se hace ese cálculo, KW se llama porque es la constante de disociación del agua, water. Entonces, en este caso, se utiliza el número que se calcula es 1 por 10 a la menos 14. Es decir, la constante de disociación del agua es igual a la multiplicación de la concentración de hidrógeno por la concentración de oxidrilo o hidroxilo, como prefieran decirlo. Cuando estos elementos o estas concentraciones se multiplican, el cálculo KW o la constante de disociación del agua o la constante de ionización del agua sería un valor 1 por 10 a la menos 14. 1 por 10 a la menos 14. Conocido como producto iónico del agua. Concepto de pH. ¿A qué se le denomina el pH? Si recuerdan la tablita inicial en la presentación, allí le dije que un pH era ácido, por ejemplo, el más alto, el ácido más fuerte era ácido de batería y lo más bajo era la lejía, por contrario. Ok, vamos a hablar un poquito de esa tabla. Se denomina pH-A. ¿Qué se denomina pH? A la fórmula pH es igual, o el valor que se calcula, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Fíjense, en la calculadora usted va a escribir menos logaritmo de la concentración. Y la concentración, ya ustedes han venido trabajando con concentraciones en química general, la concentración en moles por litro, ¿ok? Por ejemplo, dice 0,03 mol litro, esa sería la concentración que colocaríamos en este punto. Entonces, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, donde la concentración de hidrógeno, en este caso, para el caso del agua, acuérdense que tenemos una disociación de una molécula de agua, ¿ok? La molécula de agua se divide en H y OH. Entonces, la concentración del agua sería 10 a la menos 7. Si calculamos el pH, sería igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 7. Esta es la concentración, fíjense, la concentración de hidrógeno que tiene el agua sería 10 a la menos 7. Cuando nosotros calculamos eso, 10 a la menos 7, menos el logaritmo de la concentración de 10 a la menos 7, entonces da un pH 7. pH 7 es la parte media de la escala, estamos hablando de agua, es una escala neutra. En toda la escala que va desde 1 a 14, 7 viene siendo neutro. El pH del agua es neutro, ojo, del agua pura. Entonces, vamos a calcular cuál es el pH de una solución de concentración 0.3 mol de HCl. En este caso le estoy diciendo que yo tengo, usted está en el laboratorio de biología, por ejemplo. En el laboratorio de biología y hay un frasquito que le dice HCl 0,3 mol litro o 0,3 molar de HCl. Entonces le dicen, calcula el pH. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí arriba. pH es igual a menos el logaritmo, en este caso vamos a colocar 0,3 y esto nos va a dar el pH. Les dejo como ejercicio para que ustedes hagan eso, para ver cómo trabaja en la calculadora, ¿ok? Y así conoceremos el pH. Ahora sí, ya sabiendo qué significa pH, tenemos esta escala. Fíjense, les dije que la escala va desde 0, pasando por 7, que es neutro, hasta el extremo 14.
El pH va desde 0 hasta 14. Esto es sumamente importante, mis hijos. ¿Por qué es importantísimo? Porque ustedes lo van a ver tanto en biología como en bioquímica cuando ustedes trabajen con los, ¿cómo se llaman los aminoácidos esos que tienen las dos cargas? Cuando trabajen con los suiteriones, se me había ido la palabra. Entonces les van a decir que un aminoácido tiene su punto isoeléctrico en pH tanto, tiene su punto isoeléctrico en pH 3, tiene su punto isoeléctrico en pH 5. Entonces esto es importante, ese concepto de pH, porque ustedes lo van a manejar mucho. Cuando una enzima trabaja un pH 5, cuando una enzima trabaja en pH 4, porque necesitan un buffer, porque el esófago tiene un pH 6 y el intestino y el estómago tiene un pH de 1 o de 2 y la sangre tiene un pH de 7.3. Entonces, estos son valores que ustedes deben conocer. Este es una imagen a grosso modo de los pH para que ustedes tengan idea de cómo es el cambio de pH, ¿ok? Pero por todo eso que le estoy diciendo es importante conocer el término pH. Entonces, 7 es neutro, como ya decíamos, el agua es pH 7, por lo tanto es neutra, el agua pura. Ojo, porque si ya usted le echa jugo de limón, ya se va haciendo ácida, baja hacia la izquierda. Si usted en lugar de echarle limón le echa bicarbonato, se gira hacia la derecha porque se va convirtiendo en básico, ¿ok? Entonces, el agua pura es pH 7. Según esta escala, no es una escala correcta, pero por lo menos nos da un indicio, ¿ok? El ácido de batería es ácido sulfúrico. Entonces, el pH de la batería es 0, de la batería, no del ácido de la batería. El estómago es aproximadamente 1, creo que es 2 y picote, pero de todas maneras por ahí está, ¿ok? Ácido estomacal, que es ácido clorhídrico, es aproximadamente 1. El jugo de limón, en teoría, es 2. En teoría, porque yo estoy inclinada más hacia el 4, pero no importa. Vamos a dejarlo así como una idea de que tengan la idea de la acidez de estos compuestos, ¿ok? El café tiene una acidez de 5. Entonces vemos que el pH me indica qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia, ¿ok? Más o menos si son capaces de liberar esos hidrógenos o si son capaces de capturar esos hidrógenos. Cuando las personas tienen un poquito de acidez estomacal, quiere decir que el estómago tiene una acidez un poquito más baja de lo que él debería. Es decir, si por ejemplo el ácido estomacal es 2, entonces ya cuando usted siente la acidez estomacal es porque está 1.8, 1.9, ya ahí el esófago empieza a sentir como que, oye, te está saliendo del rango, tú no eres así. Entonces lo mandan a tomar como las pastillas esas de heno, sal de fruta, creo que sí, así, heno, sal de fruta, Alka-Seltzer. Eso no es más que bicarbonato, un poquito de bicarbonato. Entonces, esa cantidad de bicarbonato que está aquí, que está por esta área, ella lo que hace es neutralizar ese exceso de ácido que tiene el estómago y lo lleva a su estado normal, ácido. ¿Ok? La sangre, como le dije, 7 puntos y picote, casi 8. En el extremo básico vemos lo que es el amoníaco. No sé si han escuchado hablar del amoníaco. También lo utilizan como lo que se llama la cuerno de ciervo, que es bastante fuerte el olor. Son como sales que le ponen a las personas para que huela cuando se desmayan y se despiertan de lo mal que huele. ¿Ok? Y las cremas depiladoras, en el otro extremo está el limpiador de drenaje. Limpiador de drenaje es NaOH, lo más alcalino posible, lo más básico posible, ¿ok? Entonces, imagínense, se consumen. Ellas son bastante reactivas, como les di las características iniciales. Muy bien, ya conociendo en términos generales lo que significa el pH, vamos a hablar de los tipos de disoluciones, ¿ok? Hay disoluciones ácidas si su pH es menos de 7. Ya sabemos que si a mí me dicen solución ácido clorhídrico pH 4, ya yo sé que es una sustancia ácida. Las sustancias básicas que tienen un pH mayor de 7, si a usted le ponen
una solución de fosfato pH 13. Ya usted sabe que es una sustancia básica. Neutras es cuando están en el medio, como la solución, como agua pura, ¿ok? pH 7, que ha sido, si no es neutra por naturaleza, ha sido neutralizada. En todos los casos, siempre se ha calculado el pH debido a la concentración de hidrógeno. Fíjense que se habla del pH como una concentración de hidrógeno, ¿ok? Pero así como hay el pH, también existe el pOH. Entonces, otro ejemplo, las gráficas del pH, menores de 7 son ácidos, mayores de 7 son básicos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el agua destilada, que es 7, el jugo de limón, que es 2 puntos y pico, la cerveza 4 y pico, leche, sangre, agua de mar, amoníaco y destapacañería. Eso era por general, ¿ok? Bien, como les decía, el pH se trabaja, por el concepto de pH se trabaja por la concentración de hidrógeno, pero nosotros podemos hacer la escala en lugar de pH, podemos hacerla en forma del pOH. Se viene calculando exactamente igual como se calcula el pH, utilizando la concentración de los grupos OH, ¿ok? De hidroxilo. Ya sabemos que la constante de ionización o producto iónico del agua es 10 a la menos 14, ¿ok? Porque estaríamos sumando la concentración de hidrógeno, que es 10 a la menos 7, por la concentración de OH, que es 10 a la menos 7. Como tienen la misma base, se suman los exponentes 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces, aplicando los logaritmos, la suma del pH más la suma del pOH viene siendo 14. Es decir, en el agua la concentración de hidrógeno es 7 y la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 7 y la concentración de OH es 10 a la menos 7. Sumándolos los dos serían 14. Cuando aplicamos el logaritmo, la suma de ellos me daría 14. Entonces, pH o la concentración, acuérdense que el pH se calcula menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, más menos el logaritmo de la concentración de OH. La suma del pH más la suma del pOH viene siendo 14. Sumamente importante este concepto que tenemos acá, ¿ok? Recuerden que ya sabemos calcular pH, sabemos calcular el pOH. Sabemos que la suma de pH y de pOH es 14. Entonces, como ejercicio, calcular el pOH de una solución 0.3 molar de HCl. A partir de esta concentración, yo puedo calcular el pH, ¿verdad que sí? Entonces, colocamos menos el logaritmo de 0.3. Eso me va a dar un pH. Y yo sé que pH más el pOH va a ser 14. Entonces, ya de aquí yo obtengo el pH con esta y restándole a 14 puedo conseguir el pOH. Ese es un cálculo para que ustedes practiquen. Ejemplo, el pH de una disolución acuosa es 12.6. La pregunta, ¿es ácida o es básica? Ajá. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál será la concentración de OH y el pOH a esa temperatura? Ya me están diciendo que el pH es 12.6. Ya yo sé que pH más pOH es igual a 14. Por diferencia, restándole a 14 la cantidad de pH, entonces pOH, 14 menos pH, ¿verdad? Que está acá, 14 menos pH, que son 12.6, me va a dar que el pOH es menos 14. De la siguiente fórmula, pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH, me da 1.4. Cuando yo quiero despejar la concentración de OH, este pasa para acá y este señor pasará para acá, pero como un antilogaritmo, así. La concentración de OH es igual al antilogaritmo. Eso lo pueden colocar ustedes en la calculadora como el shift log. Y después, dentro de paréntesis, menos el pOH. Y le va a dar la concentración que aparece allí. Ya aquí arriba conseguimos el pOH despejándola a partir de esto que tenemos aquí arriba. Y aquí abajo, a partir de la concentración de del pOH, podemos despejar usando antilogaritmo y conseguir la concentración del pOH.
o el valor del pOH, disculpen. Electrolitos fuertes, fíjense, como ya yo les dije, había una disociación donde podían liberarse los hidrógenos o los OH. Entonces, los electrolitos fuertes son los que se disocian totalmente en agua. Por ejemplo, tenemos el HCl, él se disocia completamente. ¿Y cómo se indica que es una disociación completa? Por esta flechita. La flechita va en un solo sentido, hacia la derecha. El NaOH también tiene un solo sentido, se disocia completamente. Es decir, si yo tengo 100 moles de NaOH, eso se va a disociar completamente. No va a quedar NaOH nada. Va a quedar 100 moles de Na y 100 moles de OH. Pero NaOH no va a quedar nada. En cambio, los electrolitos débiles se identifican por este símbolo que vemos aquí. Quiere decir que las flechitas van en forma directa y regresan de forma indirecta. Están disociados parcialmente. Por ejemplo, el ácido acético. Les recuerdo que el ácido acético es el vinagre, ¿verdad? El etanoico, ácido etanoico. Entonces, tenemos una disociación incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo 100 moles de ácido acético, por decir algo, 20% va a disociarse, 20 moles van a disociarse en acetato y protones. Pero aquí van a quedar 80 moles enteros de este compuesto. ¿Me entendido? Fíjense que los otros se disociaron completamente. Al final en los electrolitos fuertes, al final de la disociación, se disocian completamente. No va a quedar nada de HCl ni va a quedar nada de NaOH acá arriba. En cambio, en este caso, es muy poco lo que se disocia. Casi completamente va a quedar el ácido acético, pero una pequeña porción se va a disociar en etanoato y protones hidrógeno. Otro ejemplo, la amina. Fíjense que tenemos aquí nuevamente la doble flechita indicando que hay una parte que se va a disociar en NH4 positivo o amonio y OH, mientras que va a haber otra porción que se va a quedar como amoníaco. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es electrolitos débiles y fuertes. Aquí tenemos el ácido fuerte se va a disociar completamente en H y A negativo. En cambio, del ácido débil, solamente una pequeña porción se va a convertir. Fíjense, esta pequeña porción fue la que se disoció en sus partes protón y anión. Sin embargo, la mayoría se quedó como ácido. Fuerza del ácido. En soluciones acuosas diluidas, la fuerza del ácido depende de la constante de equilibrio. O sea, y aquí vamos a hablar de si un ácido, ¿cómo sabemos? Fíjense que en el pH sabemos si la sustancia es ácida o es básica. Pero en una constante de disociación de ácido, fíjense que aquí hicimos la constante de disociación del ácido, ¿sí? Como lo hicimos para el agua, se hace para el ácido. Tenemos los productos entre el reactivo, y eso me va a dar una constante de disociación. Si el ácido se disuelve mucho, esta constante de disociación es grande. Si el ácido se disuelve poco, esta constante de disociación será pequeña. Podemos trabajar con esa constante de disociación, es decir, si yo tengo una tabla donde me dicen un K es grande y un K es pequeño, yo sé que el grande es una sustancia muy ácida. Si un K es pequeño, quiere decir que una sustancia es poco ácida. Entonces aquí está, si un K es grande, quiere decir que el ácido es fuerte. Si un K es pequeño, el ácido es débil. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense aquí, la constante de disociación es 10 a la menos 5. Esto es algo así como 0,00018. Una constante de disociación baja. Quiere decir que el ácido acético es un ácido poco ácido, un ácido débil.
Fuerza de la base, exactamente lo mismo que analizamos para el ácido, para la fuerza del ácido se puede analizar para la fuerza de la base. Una constante disociación de la base, como lo vemos aquí, se hace multiplicando los productos y dividiéndolo entre su base. Igualmente, si la base es alta, KB será grande. O sea, si es una base fuerte, KB será grande. Y si es una base débil, KB será pequeña. Muy bien. Ahora, así como utilizamos el cálculo del pH, también podemos calcular el pK. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. pOH sería menos el logaritmo de la concentración de OH. Pero aquí podemos calcular pKa y pKb. pKa es la fuerza del ácido. En lugar de trabajar con Ka y Kb, podemos trabajar con pKa y pKb. pKa me dice que una sustancia es ácida. Si se acerca a cero, es muy ácida. Si se aleja de cero, es poco ácida. pKb. Si se acerca a cero, es muy básica. Si se aleja de cero, es poco básica.